posteriormente asumió la responsabilidad de la granja de sus padres. Él es un criador, tiene 80 hembras limusín en un predio de 100 hectáreas en la región de Corrèze, en el centro de Francia. Bienvenido. Introducción del señor Luis Garnier, el doctor Luis Garnier, quien les estuvo hablando. Él es el director general de la empresa Propec, una empresa que representa esta casa Evolución en Francia, la representa aquí en México con sus oficinas en Torreón, pero distribuida a cualquier parte de la República. Y le agradecemos también su patrocinio de estas charlas y agradecemos también pues su traducción para que podamos nosotros entendernos aquí con la gente que viene de Francia. Muchas gracias, doctor, y para empezar, muchas gracias. Un aplauso, doctor. Gracias, entonces iniciamos con Nicolás, posteriormente Román Laulé nos hará una segunda presentación. Al final, como comentario, siéntanse con la libertad de hacer una sesión de preguntas y respuestas. Si algo no queda claro, con toda confianza, de eso se trata, ¿no? De que quede un poquito en su acervo en el tema del sistema de selección. Bien, paso el micrófono a Nicolás. Buenos días. Donc je vais vous présenter tout d'abord l'organisation de sélection, comment donc on obtient en France les taureaux d'insémination que vous avez donc à votre disposition dans le catalogue. Bien, bienvenidos. Les voy a hacer una presentación del sistema de selección en Francia, cómo obtenemos un toro de inseminación artificial como el que aparece en los catálogos. Non, là je sais pas ce qu'il y a. Passe sur l'autre. La deuxième, l'autre, voilà, ouais. Donc tout d'abord, les taureaux qui sont donc dans votre catalogue d'insémination sont issus donc d'élevage français, donc ils sont tous dans le berceau de la race. Donc ces animaux sont sélectionnés en ferme par les techniciens donc, du Airbook Limousin. Entonces, todos los toros que producimos vienen de las propias granjas de los criadores franceses. Vienen todos, estos criadores están inscritos al Airbook Limousin, que vendría siendo el equivalente de la Asociación Limousin en Francia. Donc, ils sont sélectionnés en ferme sur leur performance individuelle, donc que ce soit des poids de 110 jours et des poids 120 jours. Et ainsi que des notes de pointage, développement musculaire, développement squelétique et aptitude fonctionnelle. Entonces hacemos una selección de estos animales en las granjas por los técnicos que visitan estas granjas de los inscritos al sistema de selección. Se hace un esquema de puntaje a 120. 120 et 210 jours. 120 a 210 días, 180 a 210 días, se hace un sistema de puntaje normalmente al destete en base a las performance o comportamiento de estos animales. Este es una primera etapa de la selección, es decir, a 180 a 210 días en las granjas se selecciona en base a su comportamiento a los primeros candidatos. Donc ces taureaux sélectionnés, c'est 850 veaux là que vous voyez qui rentrent donc à la station de l'Anneau. Después, sobre un esquema, si ven ahí en el gráfico, si lo observan, de un total de 6,000 toros y 244,000 vacas, que es la base de selección del esquema, en base a esto se obtiene en el programa de calificación, o sea, los becerros que se seleccionaron en las granjas son 850 becerros, que estos pasan a una estación que se llama la estación de l'Anneau. À ce moment-là, donc le centre d'insémination est prioritaire sur l'achat des taureaux. Donc il fait un choix avec une commission d'éleveurs et une commission de techniciens où il choisit 45 taureaux. Entonces, de estos 850 toros que entran a la estación de l'Anneau para las pruebas de comportamiento individual, que ya veremos más adelante, se les mide conversión alimenticia, se les mide morfología y otros,
hay una comisión de técnicos y de criadores que nombran los centros de inseminación o los centros de selección, y esta comisión de técnicos y de criadores tienen prioridad para seleccionar 45 toretes de estos 850. Ces 45 taureaux donc, sont après mis en station, en station de contrôle individuel. C'est une station donc, dans la ville de Naves, où ils sont contrôlés individuellement sur leur performance. Donc ils sont alimentés de la même façon, tous de la même façon, ils ont exactement la même ration, et ils sont donc pesés, pointés et mesurés. Donc ils sont comparés l'un à l'autre avec un effet milieu, donc le même effet milieu. Entonces, de estos 45 se seleccionan 10, estos 10 pasan a un centro o a otro centro de pruebas individuales, donde dándoles la misma alimentación, el mismo medio ambiente, el mismo manejo, que eso es muy importante para que manifiesten su potencial genético. Ustedes saben que cuando hay una variabilidad en la alimentación o en medio ambiente puede haber también variables en las pruebas. Ahí se les hacen entonces a estos animales el comportamiento individual en base a su conversión alimenticia, su desarrollo, se miden los animales, la talla, su desarrollo, y se les va tomando todos estos puntajes. Donc ce contrôle individuel permet d'éliminer donc des animaux qui ont un potentiel génétique plus faible que les autres, donc sur leur performance donc en niveau des croissances, et aussi donc sur leur performance sexuelle. Si par exemple leur semence n'est pas congelable, ces animaux donc sont éliminés du schéma, et donc par la suite ils sont vendus aux éleveurs. Voilà. Entonces, de estos 10 animales que se les está llevando pruebas de comportamiento individual, se evalúa el desarrollo, la conversión, todos sus performance o sus cualidades fenotípicas, genotípicas. Después se colectan de semen para saber si realmente producen bien semen, y ese semen al congelarse está en condiciones aptas después de la congelación para su distribución. A partir de ahí se eliminan los animales que no tengan las características deseadas y normalmente se venden entre los mismos ganaderos. Donc suite à ces contrôles, il nous reste 10 taureaux, donc 10 taureaux qu'on appelle des taureaux de testage. Después de esto tenemos lo que le llamamos los 10 toros, los toros que ya metemos a un sistema de testaje. Donc ces taureaux de testage vont être mis en place donc, chez un grand nombre d'éleveurs, donc sur un grand nombre de vaches. Donc c'est-à-dire que on veut, par ce système, on veut élargir la population de vaches, donc pour avoir le plus grand éventail possible de phénotypes. Combien de insémination ça fait de chaque taureau? Je ne sais pas. Comment vous avez dit Combien d'insémination ça fait de chaque taureau? Ils en achètent 45, c'est d'une centaine. Bien, entonces de estos 10 toros que salen de ya la prueba de comportamiento individual, se realiza sobre la población de vacas de todos los ganaderos que están inscritos a este esquema de selección, es decir, una gran cantidad de vacas inscritas en diferentes regiones del país, en diferentes ganaderías. Se hace un promedio de 200 inseminaciones de cada toro sobre hembras de la población general de los que están inscritos a este esquema de selección. ¿Sí se explica, sí se entiende? Es decir, de cada toro se hacen aproximadamente 200 inseminaciones sobre una población de vacas que es una gran cantidad de vacas que están inscritas de los mismos criadores a este esquema de selección, tomando en cuenta que las vacas que se inseminan también tienen evaluación, es decir, son vacas que están evaluadas. Et donc pour perfectionner notre système de sélection, donc nos taureaux de testage sont comparés à un ancien taureau qui a des références vraiment connues. C'est depuis beaucoup d'années toujours le même taureau de référence pour
pour pouvoir comparer nos futurs taureaux donc à la génération passée. Entonces, para estar también seguros, dentro de estos 10 animales metemos también un toro que ya ha sido utilizado, un toro de referencia le llaman, que se conozca ya lo que produce y que haya producido muy bien, para poder, digamos, comparar las generaciones anteriores con estas nuevas generaciones y que verdaderamente haya un progreso genético. Pour ceux qui le connaissent, c'était le taureau Epson. Por ejemplo, pues un toro que se ha utilizado mucho, que ustedes conocen, es el toro Epson. Donc de ces inséminations, donc dans tous les élevages français, la station donc de Montsûrs va racheter 25 filles de ces taureaux de testage. Entonces, una vez que se realizan las inseminaciones de estos 10 toros sobre la población de vacas, la estación de hembras, que se llama la estación de Montsûrs, va a comprar por medio de los técnicos que seleccionan 25 hembras de cada toro, es decir, entran 250 hembras, 25 de cada toro promesa, porque todavía son toros que están en el proceso de evaluación. Donc les 25 filles donc, de ces taureaux de testage vont nous permettre donc, de faire ce qu'on appelle donc, l'indexation sur les qualités maternelles. Entonces, estas 25 hembras que seleccionamos de cada toro nos permiten hacer una evaluación de lo que llamamos cualidades maternales o habilidades maternales. Donc l'indexation qualité maternelle, donc c'est l'aptitude au vélage, la reproduction, la fertilité et l'aptitude laitière. Entonces, lo que evaluamos en estas cualidades maternales es la aptitud al parto o la facilidad de la vaca de haber parido bien. La reproducción quiere decir la parte de fertilidad la reproducción, la fertilidad. Ahorita desglosaremos cómo se evalúa la fertilidad y la producción de leche de estas hembras, la producción de leche para su cría, kilos por día. Donc tous ces critères donc, pour faire une vache économiquement rentable. Todos estos criterios son para hacer un sistema de cría o un sistema de producción de ganado rentable. Nous avons aussi un deuxième schéma donc, de sélection qui est la station de Pépieux. Alors la station de Pépieux, c'est là où sont engraissés donc la production mâle des taureaux de testage. Donc c'est là où on détermine les aptitudes bouchères des taureaux de testage. Entonces, de estos mismos 10 toros se seleccionan machos. Estos 100 machos entran a una estación que se llama Pipiu. En esta estación los machos se evalúan en base a sus cualidades cárnicas para evaluar por un lado maternales, pero por otro lado, como es una raza de carne, evaluar las habilidades cárnicas. Donc c'est la partie mâle donc est engraissée à la station de Pépieux. Ils sont abattus et les carcasses donc sont examinées au niveau conformation et au niveau gras. Entonces, estos machos parten al rastro, se sacrifican a los 20 meses y se evalúa en la canal del animal, ya en la producción en canal, se evalúa la conformación, se evalúa la grasa intramuscular, el rendimiento, relación hueso-carne, grasa, como habíamos hablado, el marmoleo, conformación le llaman de la canal a la cantidad que hay entre hueso y entre carne, el desarrollo, crecimiento y la cantidad de músculo. Donc on va s'attarder donc sur la voie femelle, donc tout ce qui est qualité maternelle. Entonces, una vez que tenemos evaluadas las hijas de estos 10 toros, hay que esperar a que ellas paran, o sea, que a los 16 meses se inseminan, hay que esperar a que tengan su parto y en ese parto después esperar a que desteten para poder saber de esos 10 toros cuáles verdaderamente son aptos para transmitir las cualidades maternales que mencionamos. ¿Puedes regresar?
Entonces, esta es la estación de Musur, donde estábamos hablando que se evalúan las cualidades maternales. Lo que hablábamos son 30 hijas de cada toro. A estas hembras se les está pesando día a día y se les está haciendo una evaluación morfológica de puntaje. Donc là, vous pouvez le voir sur les images, c'est la station de Monsour. Donc là, vous voyez une bête qui est dans un parc. Donc là, le technicien est en train de faire le test de docilité. C'est aussi un des critères de choix d'un taureau d'insémination. Donc, en général, il y a un taureau, voire 2 par an, qui sont éliminés pour des causes de docilité. Entonces, algo muy importante que hacemos también es lo que le llaman ellos un test de docilidad. Esto es, un técnico se encierra en un pequeño corral con el becerro y se evalúa el grado de nerviosismo o de comportamiento de ese becerro, y cada año se eliminan en función de esos 10 toros por la parte de docilidad, del test de docilidad, si son animales demasiado nerviosos o que puedan representar posteriormente algún problema de manejo, se eliminan esas descendencias de esos toros. ¿Sí se entendió el test de docilidad? ¿Cómo se hace? O sea, se encierra en un corral con un técnico, se acerca al becerro, si el becerro se muestra demasiado nervioso, quiere brincar o es un animal demasiado enervado, seguramente ese animal, su descendencia va a ser como tal. Entonces, esos animales, los hijos de esos toros o esos toros se eliminan del sistema de selección. Donc après tous ces tests, les femelles restantes donc de chaque taureau donc, sont pesées toutes les 4 semaines pour avoir la croissance au niveau qualité maternelle. Durante el proceso de desarrollo de las hembras que se quedaron, de estas hembras 30 de cada toro, se les está checando cada semana un pesaje, se pesa cada 4 semanas y se está evaluando su crecimiento, su desarrollo. Par la suite, donc, les 25 femelles de chaque taureau donc, sont inséminées à l'âge entre 15 et 17 mois. Entonces, después, una vez que ya se hizo una preselección, se hace una inseminación de alrededor de 25 hembras de cada toro, de estos toros que quedaron, a la edad de entre 15 a 17 meses, se sincronizan y se inseminan. Donc, donc avec ça, on obtient un index donc, de précocité sexuelle et de fertilité. De aquí entonces, vamos a ver si se entiende bien. A los 15, entre 15 y 17.5 meses, a calor natural primero, no sincronizadas todavía, a calor natural, a celo natural, se inseminan estas hijas de estos toros y después las que no se preñaron se hace un proceso de sincronización. De esa parte sale el índice, lo que le llaman ellos precocidad y el índice de fertilidad, precocidad sexual estamos hablando. O sea que si una hembra quedó preñada 15 meses a celo natural, es más fértil y precoz que otra que fue a 17 meses y se tuvo que sincronizar. ¿Sí? Donc là, vous pouvez le voir sur les images. Donc à 18 mois, toutes ces femelles donc, sont évaluées sur leur morphologie. Donc elles sont mesurées. Donc vous voyez mensuration donc, sur les largeurs de bassin, largeur ou hanche, la mensuration sur les profondeurs de poitrine. Entonces, como ustedes observan en las imágenes, a los 18 meses de edad, la mayoría de las hembras ya preñadas, se les evalúa en base a una serie de medidas, como ven ahí que se hace, por ejemplo, lo largo y lo ancho de la pelvis de la grupa, la profundidad. Donc tout ceci est réalisé par l'Institut donc, de l'élevage. C'est un institut national qui est privé, en fait, c'est vraiment gouvernemental. Entonces, estas medidas y estas pruebas se hacen por medio del Institut de l'Élevage, que vendría siendo como el Instituto de Ganadería de Francia, que son profesionales y que lo hacen de una manera, digamos, independiente del centro de selección. Donc, avec toutes ces mesures, on obtient donc
des index donc, de développement musculaire, de développement squelettique et de croissance. Entonces, a los 18 meses, una vez que tenemos estas medidas que ustedes vieron y estas evaluaciones, tenemos el índice de desarrollo esquelético, el índice de desarrollo muscular y el crecimiento o desarrollo de cada animal. De esto nos sale un índice que ven ustedes abajo que se llama IMOCR. Que este índice que ven abajo que se llama IMOCR es índice de desarrollo muscular, desarrollo esquelético y crecimiento. M músculo, CR de crecimiento y esquelético, la parte de talla. Donc les 25 vaches ainsi inséminées, donc on a un vélage environ à 2 ans. Donc tous les veaux issus donc de ces vélages sont pesés à la naissance. Entonces después, ya cuando estas hijas que fueron inseminadas de estos toros paren, se evalúa primero el peso al nacimiento, es decir, primero cómo parieron, si parieron bien, si no parieron bien, si tuvieron alguna dificultad de parto, y segundo, en ese momento se pesa el becerro inmediatamente al nacimiento. Donc à cette station de Montsûrs, donc en général il y a environ 800 têtes, 800 génisses qui vèlent. Donc il y a un personnel, je pense qu'il y a une dizaine de personnes qui surveillent les vélages. Ils pèsent les veaux, ils regardent les conditions de naissance, si les vélages se sont bien passés. Donc il y a environ un peu plus de 90% des vélages qui se passent vraiment bien, après quelques-uns d'assistés bien sûr, et ils regardent aussi le comportement maternel, si la mère est maternelle, si elle nourrit bien son veau ou si elle ne veut pas le voir. Entonces, él menciona que en la estación de Montsûrs hay alrededor de 800 hembras y que hay 10 gentes que están únicamente vigilando los partos siempre, para primero, como les decíamos, ver cómo parió, la vaca si parió bien, si no tuvo dificultad de parto. Después, pesar el becerro, después se evalúa, las condiciones de nacimiento y algo muy importante que evalúan es cómo se comporta la madre, la hembra, en relación al becerro, es decir, si lo alimentó rápido, si es maternal, si tiene esas habilidades maternales. On a aussi un nouvel outil donc de sélection, c'est ce qu'on appelle l'ouverture pelvienne, c'est-à-dire le potentiel donc de vélage de la vache, donc l'ouverture, le passage qu'elle aura pour faire son veau. Entonces, algo que tomamos muy en cuenta es la apertura pelviana. Este aparato que ven ahí es un pelvímetro para medir tanto lo alto como lo ancho de la pelvis, que es el canal donde va a salir el becerro y será en gran medida lo que le dará la facilidad de parto. Donc les veaux étant nés, ils sont donc pesés régulièrement à intervalles réguliers, donc pour voir le potentiel laitier de la mère, pour pouvoir voir la croissance. Et en fait, c'est le lait aujourd'hui, le lait de la mère, c'est ce qui coûte le moins cher à produire, et c'est ce qui permet aux veaux de grossir, de pousser, d'avoir de la croissance. Donc c'est la croissance la meilleure marché, on va dire, sans concentrer. Entonces tenemos lo que le llaman IMER, que es el índice maternal, que es la síntesis, como ven ahí, de dos criterios: el crecimiento o desarrollo que va teniendo el ternero, el becerro, en función de su edad, y después la producción de leche de la madre. ¿Cómo se evalúa el crecimiento? Bueno, pues se hace una medida y pesaje de los becerros
¿Cómo se evalúa la producción de leche de la madre? Se mete el ternero a pesar antes de entrar con la madre a mamar, y una vez que sale después se le pesa otra vez al becerro para saber más en promedio la cantidad de litros de leche que está produciendo la madre o de kilos de leche. Un point qu'il faut souligner, c'est que toutes les mères, donc les génisses des taureaux sont nourries avec la même ration. Elles n'ont pas de ration différente, donc on peut les comparer l'une à l'autre, donc comparer aussi les pairs, l'ascendance. Esto, algo muy importante de decir es, para que verdaderamente sea una evaluación y podamos medir el potencial genético que está transmitiendo el padre, todos los animales y las madres se alimentan con la misma ración, no hay diferencia, se les da la misma cantidad y la misma ración, se pesa el alimento y bajo el mismo medio ambiente, para que verdaderamente ahí se manifieste el potencial de transmisión del becerro. Et on obtient donc un index de production laitière, un index d'allaitement. Y en base a esto hacemos lo que le llamamos el índice de producción de leche o la capacidad de la vaca de producir leche. Donc avec tout ce schéma de sélection, on obtient des index donc de facilité de naissance, donc l'IFNES. Avec donc le CD, c'est un coefficient de détermination, c'est la valeur, la fiabilité de l'index. Donc plus CD tend vers la valeur de 1, plus vous aurez un index fiable. Entonces, por ejemplo, en el índice de facilidad de nacimiento, que ahorita lo vamos a detallar, finalmente lo que nos da es una fiabilidad, una confianza, ese índice en base a ese número de lo que vamos a obtener posteriormente, ya sea en una dificultad o en una facilidad de parto. Es muy importante, menciona Nicolás, porque eso finalmente, el coeficiente de determinación o el CD que ven ahí, es el que nos va a dar ese grado de confianza en base a todas las pruebas de descendencia que se están haciendo. Donc l'index qualité maternelle, comme vous pouvez le voir, se compose donc de l'index croissance, de l'index développement musculaire, de l'index développement squelettique, de l'index donc de morphologie croissance, de l'index fertilité, précocité sexuelle, l'aptitude au vélage, l'incidence donc de la mère au sevrage, la production laitière, donc ce qui nous fait l'indice qualité maternelle. Entonces, si desglosamos las cualidades maternales, como ven ahí, cada uno de la terminología, por ejemplo, CRQMS quiere decir crecimiento, ¿sí? Que cómo va el animal en crecimiento. Y luego tenemos el desarrollo muscular, desarrollo esquelético en función de la talla. Después tenemos el índice de morfología crecimiento, que es un índice combinado de los dos anteriores. Y luego el índice de fertilidad, que como ustedes checaron anteriormente, se toma de la facilidad que tuvo esa vaca para preñarse, y la precocidad sexual, y luego cómo parió la vaca verdaderamente, si es una vaca que tiene buena aptitud al parto. Posteriormente, la incidencia de la madre al destete le llaman en función del peso y la talla del becerro, que habla de la habilidad de esa vaca de criar a ese becerro. Después la producción lechera, que es lo que hablábamos hace rato, la producción de leche. Y por último, el índice nos dan todos estos anteriores, los que detallamos, nos dan lo que le llamamos índice de cualidades maternales. Donc tous ces index sont faits donc pour obtenir une vache productive. Donc comme je suppose vous le recherchez chez vous, et comme moi aussi je recherche chez moi, on recherche une vache qui est capable de faire un veau par an et de nourrir son veau comme il faut, avec le moins concentré possible.
Entonces dice Nicolás, yo como creador, lo que busco primero es una vaca que para bien, o sea que tenga un buen parto, después que alimente adecuadamente a su becerro, que saque un buen becerro al destete y posteriormente que la vuelva a preñar. Son criterios económicos funcionales que él busca, que para bien, que alimente a su becerro y saque un buen becerro al destete y que se vuelva a preñar y que tenga, él lo que dice, lo que buscamos es de cada vaca un becerro por año. Donc merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris un petit peu le schéma de sélection de ces taureaux issus de ces taureaux d'insémination. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un taureau d'insémination, c'est de la valeur sûre. On est sur des choses qui sont pesées, qui sont mesurées. Ce n'est pas du vent, enfin, c'est pas des paroles en l'air. Bueno, se dice Nicolás, muchas gracias, esta es la parte ya de mi intervención, pero es muy importante decirles que cuando ustedes utilizan un toro de inseminación artificial, es importante que sepan todo lo que hay atrás, toda la parte técnica y científica que se hace, todo el sistema de selección para que verdaderamente tengan ustedes resultados y resultados fiables. Merci à tous. Je passe la parole à mon ami Romain. Muchas gracias a todos, le paso la palabra a